la tragedia que ha empezado en Bolivia, el socialismo del siglo XXI. Tiene un nombre tan interesante, incluso tan engañador, yo diría, sí, que al hacerte creer que es algo actual, es novedoso, se supone que es mejor, pero lamentablemente no es así. Entonces, vamos a desarrollar por qué nos han venido engañando los socialistas y cómo es que la gente ha caído en estos ya 19 años de socialismo. Un socialismo que no lo hemos pedido, un socialismo que ha llegado debido a la ineficacia, a la ineficiencia del que le antecedió a Morales, y en consecuencia tuvimos que conformarnos con lo que nos tocó. Y el primer argumento, esta es la cuarta clase de los argumentos que vamos llevando hacia ya un tiempo, también los lives de introducción. Así que sin más preámbulo, te empiezo a contar qué es lo que ha pasado con este argumento, que obviamente lo vamos a deconstruir, lo vamos a destruir, en una palabra, con fundamentos, con ideas, y sobre todo con autores que tú vas a poder corroborar. Recuerda que si quieres el material de esto, más el libro, o los libros que se toman en cuenta para estos lives, me mandas un mensaje al privado con la palabra libro y ahí te lo respondo. Comenzamos entonces. Vamos por entender por qué este cuarto pseudo argumento es uno de los que más se agarran los socialistas al momento de atacar, ¿no?, al sistema capitalista o al sistema económico liberal, que también se lo llama así. Entonces, vamos por partes. Primero, para entender este cuarto pseudo argumento, tenemos que remontarnos casi a la época de los 1800, ¿ya? En estos 1800, donde aproximadamente estaba surgiendo así con fuerza el socialismo. Hubo un desencanto de algunas personas y hoy día vamos a entender un poco más la psiquis de estas personas que les hizo, ¿no?, llevar a esta situación, a crear este conjunto de ideas que no tienen nada que ver con el trabajo y mucho menos con el esfuerzo, ¿ya? Entonces ahí vamos. Cuarto pseudoargumento de la ideología socialista, el cual es el desarrollo humano. Bueno, esto es lo que afirman ellos. El desarrollo humano debe estar por encima del beneficio, ¿ya? Ya sabemos que en esto de la economía liberal y de libre mercado o de el capitalismo, siempre se prioriza las ganancias. Y eso es una realidad, porque sin las ganancias no hay sueldos, sin las ganancias no hay desarrollo, sin las ganancias hay estancamiento. Así que vamos adelante. Ellos dicen el desarrollo humano tiene que estar por encima del beneficio, es decir, el beneficio monetario, ¿ya? ¿Cuál es su argumento que ellos afirman? Es el siguiente. El centro de atención pasa de la maximización del beneficio. Eso quiere decir que en el capitalismo el foco, el centro de atención como tal, está en maximizar el beneficio. Y los que han estudiado administración de empresas saben, ¿no?, que el objetivo de un administrador de empresas o de un economista es, al capital que se te ha entregado, maximizar la ganancia lo más posible, porque si no, no multiplicas ese dinero, ese poco dinero o mucho, entonces lo tienes que maximizar, hacer lo que en algunos casos se llama hacerlo rendir lo más que pueda, para que traiga beneficios, traiga expansión, traiga ganancia, porque el objetivo de por qué nosotros trabajamos es para ganar, no trabajamos para perder. Pero los socialistas, con este argumento que es el que más usan, te lo repito, es el argumento que usan mucho más, tratan de mover el foco de la maximización del beneficio hacia lo que ellos eufemísticamente le llaman el desarrollo humano, la educación, la salud y el bienestar general, o el bien vivir le han llamado en Bolivia. Si recordarás, esto empezó en Bolivia en el 2006 con el buen vivir, que es más que todo una máxima, una afirmación que proviene de lo que es la
cosmovisión andina, el buen vivir. De ese entorno se ha sacado ese argumento del buen vivir, pero ya los socialistas desde antes lo conocían como el bienestar y en algunos casos, en algunos países lo conocen como el bien común. Entonces, cuando ellos te hablan, dicen que no, en una empresa, en un centro de producción, en un lugar, una fábrica o cualquier lugar que produzca un bien, un producto o un servicio, ellos te van a decir, el foco no tiene que estar en maximizar el capital, en maximizar el beneficio. Es una idea bien opuesta, pero muy opuesta a lo que va a hablarte el que ha invertido el capital, o sea, el dueño del capital. O sea, si uno crea una empresa, por más pequeña que sea, no sé, una tienda de helados chiquitita, hasta, no sé, una empresa que fabrica calzados a grandes cantidades, el dueño del capital, su objetivo es ganar, no es perder. Entonces, en ese objetivo que persigue de ganar, de multiplicar, de generar expansión de su empresa pequeña o grande, va a estar a favor de que se maximice el beneficio. ¿Por qué? Porque si uno tiene un capital de aproximadamente de 500 a $1,000, la idea es que eso crezca con una inversión y con trabajo, o sea, con esfuerzo, dándole un valor agregado a lo que tú quieras transformar en un producto, en un servicio, va a ser multiplicar. O sea, tienes unos $500 y quieres fabricar gorras, viseras. Vas a ir a comprar telas, hilos, plásticos, y si ya tienes las máquinas bien, pero no vas a ir a comprar la tela más cara si estás empezando, no vas a ir a comprar los hilos más caros, y si eres prudente tampoco vas a comprar los hilos más baratos, comprarás un término medio o menos quizás porque estás empezando recién, porque la idea es maximizar el beneficio de ese capital de $500, lo quieres maximizar, hacerlo rendir lo más que puedas. Entonces, los socialistas, esta pseudo afirmación de los socialistas que el desarrollo humano o el bienestar de humano tiene que estar por encima del beneficio, choca, si te das cuenta, choca de frente con esta argumentación. Y ahí es donde empiezan los otros problemas, por qué existe el socialismo, la redistribución de riqueza y todo lo que te digo cada clase. Entonces, este cuarto punto, ahí ya ves el primer choque. Unos afirman que hay que maximizar el beneficio, por lo general cuando tú inviertes algo y contratas 1 o 2 trabajadores, o la empresa gigante que contrata 20, 50, 100 trabajadores. Esa es la idea. Y por eso la gente accede al trabajo, porque le das un contrato, mira, yo te voy a pagar esto, etcétera, ¿no? Y la idea es maximizar. En tales horas te conviene o no. No obstante, los socialistas abogan por lo opuesto. No tiene que haber la maximización del beneficio. Tiene que estar por encima el desarrollo humano, la educación, la salud, el bienestar. En unas palabras, y siendo un poco cruel, ya con las afirmaciones que estoy diciendo, pero realista, están en contra del esfuerzo y a favor de ganar más con menos esfuerzo. ¿Por qué te digo esto? Siempre el socialismo va a inclinar la balanza en contra del que pone el capital, o de la empresa, o lo que tú quieras llamarlo, y va a estar muy a favor, pero incluso de manera desmedida, como lo está este gobierno, en base a los que solo trabajan, que no han creado el medio de producción, que no han invertido. Por eso tienes a los gobernantes, a los pseudo gobernantes de Bolivia, repitiendo el mismo discurso de siempre. Redistribución de riqueza, justicia social entre comillas, más derechos laborales, doble, triple, cuádruple aguinaldo si pudieran hacerlo, pero no entienden de economía porque así están dañando la economía. Y ahora te voy a explicar, esto parece muy duro, pero te voy a explicar por qué el modelo capitalista es en realidad el que beneficia a las personas con el trabajo. ¿Por qué? Porque no esperas que el gobierno abogue, sino permites una libre competencia, una libre creación de empresas y hay más fuentes de trabajo. Porque cuando a las empresas o al emprendimiento privado lo coartas, le pones muchas regulaciones, le dices cuánto tiene que cobrar, haces control de precios y salarios, los inversores, sean internos o exteriores, dentro de Bolivia o fuera de Bolivia,
se desaniman, no van a invertir más. Y el verdadero generador de riqueza es la inversión privada. Yo te decía, tus $500 que pones a trabajar, que compras telas, hasta los 50,000 o 500,000 dólares de una empresa grande de afuera. Eso. Entonces, al moverse el foco de la maximización del beneficio hacia estos planteos ideales que están acá en tu pantalla, vas a tener consecuencias. Y esas son las siguientes. Este es su argumento, dice, ¿no? El centro de atención tiene que estar en el desarrollo humano y no en maximizar el beneficio. ¿Por qué? A mí no me importa maximizar el beneficio de la empresa ni que maximice sus ganancias, solo me interesa mi bienestar, mi desarrollo humano, etcétera, ¿no? Y por eso te van a quitar muchos derechos a los inversores y eso va a generar menos inversión. Vamos a lo siguiente, vamos a su justificación. La justificación básicamente es esta. Esto sería la justificación, perdón. No lo he escrito bien, ¿ya? Esto es a menudo argumentado para resultar en una sociedad que valora a los individuos por sobre los indicadores económicos. Eso idealmente, lo que te proponen los socialistas, sería entre comillas lo correcto. Y por eso mucha gente hemos caído en esta trampa del socialismo. Que dice, no, se prioriza al ser humano, que su bienestar, que su salud, etc. Y los indicadores económicos, no importa. Eso no importante es que los ciudadanos, los bolivianos tengan un trabajo, pero el Estado, te repito, no genera riqueza, no va a generar riqueza. Al contrario, la va a quitar a los que generan más riqueza para distribuir a los que no generan o a los que no trabajan. Es decir, premia a los que no se esfuerzan. ¿Ya? ¿Qué dice? Repito, esto es a menudo, argumentan esto, no ellos, para resultar o para tener como resultado una sociedad que valora a los individuos por sobre los indicadores económicos, que lleve, y ahí empieza esta parte que es muy ideal del socialismo. Ellos tienen, yo me atrevo a decir, no tienen los pies sobre la tierra cuando te hablan de redistribución de riqueza, cuando te hablan de más derechos, más y más derechos, porque los derechos no son gratuitos. Como dice Javier Milei, alguien los termina pagando. Continuamos entonces. Esto, así como lo ves, parece muy ideal, casi lo soñado, lo que te venden los socialistas. Pero recuerda, si todas las empresas fueran así, pues todos tendrían trabajo, todo sería una maravilla y todos ganamos de lo facilito, ¿no? O sea, yo ya tengo asegurado por ley, tengo que ganar 2.500, pero no sé, no hago mucho, pero esa es la ley. Y yo no puedo hacer eso. No puedo basarme en la justicia social, que es la entrega de derechos por doquier. Eso es lo que te venden los socialistas. Ya, si no, como te digo, todas las empresas funcionarían, pero tenemos que entender por qué las empresas no funcionan así, como te propone el socialismo. No es que sean por malos, por idiotas, es por algo que se llama eficiencia y rendimiento del dinero, o sea, de la riqueza. A continuación lo vamos a ver. La primera pregunta, volvemos a la primera diapositiva. Miren, ellos te dicen, hay que cambiar el foco de maximizar el beneficio de la empresa, de hacer rendir lo más posible el capital al trabajador, ¿no? Hay que hablar de desarrollo humano. 1. De educación, salud y bienestar. Entonces, ¿qué es el desarrollo humano? Para que entiendan los socialistas. El desarrollo humano es lo siguiente. ¿Cómo logramos el desarrollo humano? Esa es la pregunta. ¿Cómo se logra el desarrollo humano? ¿Existe el desarrollo humano? Sí, existe. Y se logra de la siguiente manera. Entonces, cuando se habla de capital humano y desarrollo económico, estos conceptos van de la mano. Recuérdalo bien. Desarrollo humano, o sea, lo que sería el capital humano y desarrollo económico, van bien ligados de la mano. No puede ir uno aparte y otro aparte, como te ha vendido el socialismo. Porque el socialismo te dice, no, vamos a priorizar el bienestar, el buen vivir, que la redistribución de riqueza, la justicia social, así te vende el socialismo, ¿no? Lo hemos escuchado en estos últimos días cuando han iniciado la gestión, ¿no? Entonces, se olvidan del aspecto fundamental que va a lograr ese ese capital humano, que es el desarrollo económico. Como al decirte que van de la mano,
Entonces yo no puedo hablar de desarrollo humano, de bienestar, de todo, ¿no? Todo regalado, hay salud gratis, educación gratis, hay incremento salarial, hay triple aguinaldo, doble aguinaldo, olvidando el desarrollo económico, porque va de la mano, porque no se va a generar, o sea, los empresarios no van a generar la plata así gratis y van a, por medio de impuestos, repartirla porque el Estado les obliga. No se genera, no se distribuye de esa manera, tampoco se regala el dinero a la gente, y eso lo tenemos que saber. Al decirte que van de la mano, te propongo lo siguiente. Voy a agrandar un poco más esta diapositiva y vamos con el aspecto número 1, la flechita roja, porque te digo que desarrollo económico va de la mano del capital humano. Ahí está, ahí lo puedes ver. Dice, el crecimiento económico es dependiente en el capital humano. O sea, para que haya desarrollo económico, una empresa o lo que fuere, tiene que ir de la par con el capital humano. Y el capital humano es lo que en algunos lugares, o hasta hace unos 10 o 8 años atrás, se llamaba la mano de obra calificada. ¿Y a qué se refiere la mano de obra calificada? En que las personas, si son dependientes, ganan de acuerdo a lo que saben hacer, al conocimiento que tienen, a la habilidad que tienen, a la rapidez con que aprenden y sobre todo a cuán valorada es su labor en lo que haga, en un bien, en un servicio, en un producto, en fabricar algo, en estar en una oficina, en elaborar algún producto, en hacer un servicio, etcétera. Esos son los 3 ejes, ¿no? Servicios, bienes y productos. Entonces, al decirte que el crecimiento económico va de la mano, es que si no hay capital humano, o sea, mano de obra calificada, en consecuencia no va a haber crecimiento económico o desarrollo económico. Eso lo vemos aquí en Bolivia bien claro. Disculpen la redundancia. Vemos gente que no está calificada en los servicios estatales. Vemos el claro ejemplo del CERNAP. Al sujeto que se lo veía en alojamientos, y las áreas protegidas están siendo abandonadas, más bien han vuelto a recontratar al guardaparques que había denunciado irregularidades. Más bien, eso es como un fallo extraordinario de la justicia. Otro caso lo hemos visto con este sujeto, el gobernador de La Paz, bebiendo en horas de trabajo, metiendo mujeres, cervezas, en horas de trabajo, en lo que le llaman el pequeño Malcu, no sé, el hijo del Malcu, no sé, tonterías. Entonces, eso es un gran ejemplo de mano de obra no calificada en el área estatal, en el que todos pagamos, ¿no? Con los impuestos, con nuestro trabajo, y especialmente pagan los que tributan más. Entonces, si no hay la mano de obra calificada, o sea, el capital humano correspondiente, no va a haber desarrollo económico, y esto hablándote en el ejemplo de una institución pública. No va a haber, por eso te decía, si van de la mano. Entonces, si uno está mal, no va a haber el desarrollo económico. Y a nivel privado vemos lo mismo. Si un empresario contrata gente que no está calificada o no es apta para el servicio, para el puesto, no va a crecer, no va a haber desarrollo. Y lo mismo, volviendo al tema estatal, porque me gusta atacar al aparato estatal, vemos con nuestros gobernantes. No hay gente calificada en el gobierno. En consecuencia, no hay desarrollo económico. ¿Ves cómo esta regla tan sencilla del desarrollo humano que te venden los socialistas? ¿Cómo va a haber desarrollo humano? ¿Cómo va a haber tanto bienestar, ofrecer tantas cosas lindas a los socialistas y a los que siguen a estos partidos si no hay economía, no hay crecimiento económico? O sea, como te digo, no puede ir uno de la otra, porque en algún momento yo le voy a quitar tanto al que produce más o voy a vivir tanto de los impuestos creando 80.000 instituciones estatales y esas no van a ser eficientes. Y en algún momento la fuente de dinero se va a agotar y voy a tener que pedir más impuestos y así elevar los impuestos, porque el dinero es un bien que es infinito en la medida que hay producción, que hay trabajo. No puede ser que yo quite el dinero que quiera, no me importa de dónde viene, o me endeudo, como hace el gobierno, quiere endeudarse, o quiere hacer emisión monetaria, o sea, imprimir billetes sin valor, como estamos viendo en los cajeros, en los bancos nos están entregando billetes que imprimen ese mismo día, parece. Y eso no tiene valor, por eso ha habido inflación.
Una causa directa de la inflación es la emisión monetaria, como siempre lo repito en los lives. Entonces ahí queda refutado su falsa idea del desarrollo humano, pero si no hay la economía, pues no puede haber lo otro. Van de la mano. Vamos al punto número 2, el que está aquí abajo. La educación es inversión en el futuro, eso todos lo sabemos. La educación, o sea, no me refiero solo al área regular de educación, ¿no? Al sistema regular. La educación me refiero cuando alguien incluso va a aprender a un taller de carpintería y se educa, pero se educa él viendo con la experiencia de manera empírica. Y va a ver al maestro mayor cómo se va capacitando y él va a mejorar, incluso puede, como dicen, el alumno superar al maestro en algunos casos. Eso es educación, desde algo tan cotidiano como el aprendizaje en un taller de carpintería o de muebles, hasta una educación, una carrera superior, hasta aprender a preparar un buen plato para ofrecer un buen producto a la gente. Entonces, el segundo eje para el desarrollo humano es la educación. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que triunfan más en esta vida? Los que se capacitan, los que se educan más. Y te repito, no necesariamente yendo a la universidad, aprendiendo un oficio, y si lo hacen de manera excelente, van mejorando sus ingresos. Aprendiendo a cocinar un plato de manera empírica, abren un restaurante chiquitito y si le gusta a la gente, van creciendo porque la gente lo elige, los clientes. Entonces, esa es la educación. Es una inversión en el futuro. Entonces, es correcto y es completamente válido que el Estado tenga ese gasto, que son de los 4 únicos que tiene que tener el Estado y así ser lo más pequeño posible. Educación, salud, Fuerzas Armadas y justicia, nada más. Y tiene que recaudar solo lo suficiente para que estas 4 patas de la mesa funcionen bien, nada más. No debe crear ministerio de la Pachamama, ministerio del medio ambiente, ministerio de la Cuyico, nada de esas cosas, porque eso es un robo, como lo hemos visto. Roban, roban y roban. Pues el socialista se sirve de eso. Entonces, al saber ya que la educación es una inversión en el futuro, eso lo sabemos, porque al juntar conocimientos de donde sea el área que te guste, de lo que emprendas, vas a la larga, por eso es una inversión a futuro, mejorar tus posibilidades de ingreso, y eso lo hace cada uno. No tiene que el Estado ponerte una pistola y en la escuela enseñar, no, se va a enseñar de la Pachamama, no, se va a enseñar de Evo Morales, no, se va a enseñar de la Patria Grande, así cosas bien ideales. Se tiene que enseñar lo que va a ser necesario para los seres humanos para generar dinero, para sobrevivir en esta tierra. Y si no es así, no se está enseñando, la educación ha fracasado, como está pasando en Bolivia. El tercer punto que te invito a ver es el siguiente. Dice así: la formación y perfeccionamiento son claves para el capital humano. Y esto pasa, como te decía, desde un oficio que se aprende con la práctica o mirando al maestro mayor, hasta una maestría, un doctorado, y todo lo que abarca en medio. Eso es clave y eso no va a depender tanto del Estado, va a depender más de uno mismo. ¿A dónde quiere llegar? ¿A dónde quiere llegar el que fabrica gorras? ¿A dónde quiere llegar el que fabrica helados? ¿A dónde quiere llegar el que ha abierto una empresa de seguros? ¿A dónde quiere llegar el que ha abierto una fábrica de colchones? ¿A dónde quiere llegar la que tiene maestría y doctorado abriendo su instituto? A todo nivel, eso no discrimina. Entonces, si no hay calidad, no hay exigencia, y eso parte de nosotros mismos. ¿Exigimos nosotros a nuestros gobernantes calidad? ¿Exigimos preparación? Yo te digo así, a simple vista la respuesta es no. No exigimos calidad, no exigimos preparación. Hay gente que apenas ha salido bachiller y nos están gobernando, o son senadores o diputados y no tienen la capacidad. Entonces, por eso, al demostrarte de que si no hay formación y perfeccionamiento, lo que sería el desarrollo, el conocimiento, así también la economía va a ir en declive, porque son factores que van de la mano. Como te digo, es innegable. Solo para los socialistas es uno aparte y el otro aparte, pero no, la realidad no es así. Y así también le va al país. Y el cuarto y último punto es el más clave. Dice: el capital humano requiere inversión permanente. Es decir, no basta que con que yo un momento tenga un curso, no sé, tengo un curso de fabricación de muebles de melamina. Y ha salido la actualización.
¿Por qué? Porque de aquí a un tiempo, el empresario que me ha contratado para fabricar muebles de melamina, o yo mismo que estoy empezando y me he comprado mis láminas de melamina, va a ser reemplazado por el avance natural o la evolución natural del mercado. ¿Qué te digo? Lo que está pasando ahora. Robots van a empezar a fabricar los muebles y lo van a hacer más rápido y de más calidad y a mayor volumen, mayor cantidad. Lo que hacen en todas las empresas van a elegir tecnificarse, mejorar su calidad. Todos los emprendedores van a querer que su capital maximice el beneficio. Y esa es una realidad que el socialismo quiere negar o quiere, como te digo, tapar el sol con un dedo. Lo he visto en el Alto, por ejemplo, lo que antes se hacía manualmente, ahora lo utilizan la cinta transportadora. En el Alto hay gente que fabrican cintas transportadoras para embalaje, para llevar a carga, para llevar al siguiente paso de producción. Y eso existe, siempre va a ir mejorando. Entonces la persona que, por ejemplo, tenido su curso de melamina va a tener que recurrir, y esto es la realidad, por más cruda que parezca, a tener otro curso, otra habilidad. Entonces, por eso dice acá que el capital humano requiere inversión permanente. Y es así, porque cada vez va a ir tecnificándose. Con esto de la tecnología de la inteligencia artificial también se van a perder muchos puestos de trabajo. Y ese es el beneficio, el avance normal. Lamentablemente es así, por más que a algunos socialistas no les guste. Y entonces estamos en una lucha, en una competencia permanente. No podemos vivir del Estado, no podemos vivir de las regulaciones que le hacen a algunos, porque ahí se pierde la inversión, se pierde ese incentivo a la producción de determinada área, un producto, bien o servicio. Al cortarle con impuestos al inversor, al pretender yo que me paguen más haciendo lo mismo, eso no funciona así. En algún momento el dinero se acaba porque el que genera esos recursos decide no hacerlo. Y es ahí donde entra el socialismo. Si dice no, el empresario dice no, a mí no me conviene porque el Estado me está obligando mucho, o el Estado me está quitando mucho con impuestos, demasiado, están exagerando con los impuestos, entonces yo dejo de producir o bajo la producción o directamente cierro. Y ahí es donde han empezado en muchos países como en Venezuela y Argentina las infames expropiaciones. Porque este cuarto punto es así, el capital humano requiere inversión permanente y eso a veces lo hacemos uno mismo, y en algunas empresas lo hace el dueño o la empresa va capacitando a su personal. Esto pasa especialmente en los bancos que hay en Bolivia. Porque es así, porque a medida que pasa el tiempo tiene que aumentar el conocimiento. No nos podemos quedar con lo mismo porque vamos a perder, nos vamos a empobrecer. Y esto el socialismo no lo reconoce de esta manera. Pretende que haya un papá Estado del que le pidamos todo, que le pidamos subsidios, etc. Y ellos no tienen el dinero. Y de paso que al pasar el dinero por la mano de los políticos, siempre va a perderse, porque hay corrupción. Entonces, por eso es que el Estado tiene que ser lo más chico posible y no meter las narices en lo que es el comercio, en el intercambio de bienes y en el mercado, en el libre mercado. Es así de sencillo. Vamos al siguiente punto. Respecto a este último punto, al 2 y al 4, a estos dos, ya sea este 4 o este 2, hay algo que se llama singularidad en la economía y se llama la singularidad. ¿Y qué es la singularidad? Va a afectar al punto 2 y al punto 4. Es lo siguiente, ahí te lo muestro. Teóricamente, obviamente, te voy a dar el ejemplo. El criterio de singularidad, o la singularidad, ahorita lo voy a achicar, es lo siguiente. Es algo singular, partamos de ahí, ¿ya? Pero ya tiene una compleja explicación. Criterio de singularidad. Actualmente vivimos en una etapa en la que un fenómeno específico, por eso se llama singularidad, o sea, es un fenómeno singular, algo específico, pero que tiene la capacidad suficiente para cambiar toda la base productiva.
¿Cuál es ese fenómeno de singularidad que es único, que es específico en este periodo de tiempo que nos ha tocado vivir, 2025? Es la llegada de la inteligencia artificial, lo que te decía hace unos minutos. Entonces, al llegar a la inteligencia artificial, va a producir un fenómeno de singularidad que ya ha empezado. Es lo que ves en algunos países de alta tecnología como Japón, Corea. En la misma China, tú ves los famosos taxis sin tripulante, los taxis drones, en los que obviamente el taxista va a perder su trabajo porque están inventando algo que es más eficiente y es autónomo, y al tener este beneficio de la tecnología muy de la mano con la inteligencia artificial, estos taxis drones, que ahorita te los voy a mostrar, van a hacer perder un trabajo a los taxistas. Entonces la inteligencia artificial viene a ser viene a ser el fenómeno en sí de la singularidad en lo que es la economía. Y la singularidad, como te digo, va a hacer cambiar toda la base productiva de cómo la conoces ahora. Y con este cambio de singularidad, que es específicamente la tecnología, tenemos el siguiente fenómeno. Actualmente vivimos en una etapa en la que un fenómeno específico como es el desarrollo de la inteligencia artificial puede cambiar y está cambiando estructuralmente el modelo productivo. O sea, la forma de producir valor agregado, porque eso es lo único que genera riqueza. No sé, yo compro una tela y la transformo en un vestido. Compro leche, saborizantes y mi heladera y lo transformo en un helado. Adquiero conocimiento de marketing y vendo mis servicios a una empresa de pollos, una cadena de pollos o de comida rápida, y les doy estrategias de marketing, vendo un servicio. Estos oficios, estas labores, están siendo reemplazadas en algunos casos, yo decía en muchos casos, con la llegada de la inteligencia artificial, por lo que la singularidad está en sí misma en esa llegada de esa tecnología a nuestro tiempo. Vayamos al caso. ¿Qué es lo que ha pasado con las publicidades en las radios, en algunas radios, los que se llaman sketch de audio? Han reemplazado al locutor por una voz automatizada, que sería, no sé, las voces que hay en TikTok, en algunas plataformas. Para hacer una publicidad ya no tienes que contratar un locutor, ya hay un programa que lo va a hacer, y lo va a hacer incluso gratis, o lo va a hacer mejor, o a tu gusto, etcétera. Lo que antes tenías que contratar un locutor para que te grabe una publicidad para tu producto, ya no se necesita. Entonces es inminente. A algunos no les gustará, a otros lo promoverán, a otros les dará lo mismo, pero es inminente. Entonces esto se convierte en un fenómeno de singularidad que si sigue avanzando va a ser necesario aplicarlo. Como te digo, el empresario, el capital, siempre va a buscar maximizar el beneficio, y esa es la idea, maximizar el beneficio. Y entonces las personas tenemos que adaptarnos a este modelo, nos guste o no, porque esa es la competencia. Por eso este fenómeno de singularidad ataca tanto, pero que lamentablemente para algunos, como dije hace un momento, va a afectar. Entonces ahí es lo que te decía en el punto 2, que la educación es inversión en el futuro. 1. Las personas. Y 4. El capital humano requiere inversión permanente, o sea, permanentemente tenemos que actualizarnos para no perder batalla ante este fenómeno cambiante que es en el mercado. Porque te repito, si nosotros nos mantenemos en este modelo socialista, no vamos a sobrevivir como tal, porque el dinero no lo crea el Estado, la riqueza no lo generan los gobiernos, por más empresas estatales que tengan. Vemos cómo está fracasando todas las empresas estatales que hay en Bolivia, cómo su modelo de redistribución de riqueza está afectando, está dañando a los que invierten capital para no invertir más, y nadie quiere invertir en Bolivia porque tienes un gobierno socialista que te quita, en el que no está garantizado que vas a ganar, que vas a multiplicar, no hay trabajo, peor. Entonces tenemos que entender que este modelo es insostenible a lo largo del tiempo, como está pasando en Bolivia, porque ya llevamos 19 años de socialismo
Y si te dicen que no, funciona, hay que creer en eso, no. 19 años ya llevan en el poder y Bolivia está hundiéndose económicamente. Ahora, no solamente tenemos este criterio de singularidad que nos afecta como generación en este momento a las personas activas laboralmente en esta década, ¿no? En estos años, sino también hay una presunción de responsabilidad. ¿Y qué es la presunción de responsabilidad? Cuando tú ves el punto 4 que está acá, aquí está, voy a volver un poco, y dices, el Estado sí, bueno, como es el Estado y tiene que articular solo las cuatro patas de la mesa para que funcione, la educación. Pero el Estado no te puede obligar, porque la educación en Bolivia es libre. Siempre los que estudian más, o los que trabajan más, o los que se esfuerzan más, van a tener mayores beneficios. Eso se llama el modelo meritocrático. A diferencia de lo que te proponen, ¿no? Y esto, como te repito, me gusta atacar al aparato estatal, que los estatales te van a decir con diferentes criterios, no, que tiene que haber igualdad. Entonces alguien que no está capacitado, por más que no esté capacitado, que asuma el puesto de senador, que asuma el puesto de diputado, que asuma como ministro, como el que pasó con el ministro de Medio Ambiente, ¿no? Que hizo aparecer 9 o 10 bienes inmuebles en su corta gestión. Esa es la decadencia de Bolivia, ¿no? Entonces, se asume que la educación es inversión a futuro y que requieres inversión permanente, o sea, invertir en ti mismo para superarte y para tener mejores oportunidades. Pero, ¿por qué se llama presunción de responsabilidad? Porque, que yo conozca, de momento nadie te obliga a ir a la universidad. Creo que hasta la educación primaria nomás es obligatoria. Creo que sí, la educación primaria en Bolivia es obligatoria, o la secundaria más, si no me equivoco. Pero de ahí va a depender de a uno. Entonces ahí entra la responsabilidad individual que tiene cada uno, de no estar exigiendo al Estado cosas irreales, porque siempre, como te digo, todos los derechos no son gratis. Por ejemplo, el bono Juancito Pinto, te dice, no, es un derecho que los chicos tengan un bono. Y lamentablemente, y esto con las disculpas necesarias, muchos de los jóvenes de secundaria se van a gastar el bono Juancito Pinto en alcohol. Y esa es una realidad que yo lo he visto, gente de mi entorno, de mi zona, de lugares. Es así, porque no todos lo van a invertir bien, y ahí empieza la presunción de responsabilidad. ¿Por qué? En un modelo capitalista de libre mercado, uno asume en otras palabras, que siempre va a buscar superarse. Y si hay una oportunidad de educar, o que el Estado está pagando, nosotros pagamos, no sé, la universidad pública, porque no es gratis la universidad pública, la universidad estatal no es gratis para los que la usan, pero los que la pagan, el dinero está saliendo de otro lado, y eso tenemos que saber. Entonces ahí entra el criterio de la presunción de responsabilidad, en el que uno ya mismo, ya tienes la herramienta, el Estado te da la educación gratis, o tú decides pagar tu educación en un entorno privado, porque uno es libre de elegir, y dice que, bueno, como yo tengo esa presunción de responsabilidad, tengo que ser responsable de mis actos para también ser responsable de mis consecuencias, y no echar la culpa de mis desgracias al Estado, no pedir que el Estado me subvencione, no pedir que el Estado me pague mis gustos o mis antojos, porque el Estado, el presidente, los ministros, los senadores no lo están pagando. Esa es la gran mentira. El bono Juancito no lo está haciendo este gobierno. Están sacando dinero de otro lado que podría ir quizás a la inversión, o a favorecer que vengan capitales extranjeros, o que hayan los emprendedores que no tengan tanta burocracia al realizar un emprendimiento. Pero no, se va a pagar un bono Juancito Pinto, o se va, por ejemplo, esto del subsidio que han creado empresas públicas productoras de alimentos con dinero de la gente, y le compran esos productos de alimentos con dinero de la gente y los regalan en subsidios a las mamás que van a dar a luz. Pero repito, el Estado no tiene que regalar nada, porque eso es una farsa. El Estado lo que tiene que promover es el libre mercado, y ya las mismas personas van a generar su dinero, van a generar su trabajo, su alimento.
van a generar y sin esperar algo a cambio a favor del Estado, porque el Estado siempre no te lo va a dar gratis, esa es una mentira. O te va a meter clientelismo político, o va a meter a su gente que apoya al partido de turno en esa empresa, o el dinero va a salir del Estado, de otras personas para pagar a otras personas. Esa es la irregularidad. Por más vil que suene, es así. No puede salir dinero de un lado que no ha generado para dar a otro que no tiene. Porque cuando hay unas políticas de libre mercado y libre comercio, la inflación, y de paso que no hay emisión monetaria como ha habido en Bolivia y en los países socialistas, donde veías en Venezuela una carretilla de dinero para comprar, no sé, un maple de huevos, una libra, un kilo de arroz, un pedacito de carne, una carretilla de dinero. En Argentina también pasó algo similar. Tienes la inflación como consecuencia de la emisión monetaria. Y la emisión monetaria se da en ambientes con pocas libertades económicas, en entornos políticos, sociales, nacionales de pocas libertades económicas. Lo que está pasando en Bolivia. Hay cada vez menos libertades económicas, hay cada vez más impuestos más elevados que impiden, y hay un marco, una justicia que está tomada de rehén por el Poder Ejecutivo, que nadie va a invertir en Bolivia, ni los nacionales van a llevar su capital a otro lado. Y eso es lo que genera riqueza real o trabajo valorizado, no el desvalorizado. Entonces, aquí voy a leerte un poco lo que decía Max Weber, o Max Weber, como le dicen algunos, que era un sociólogo de lo que te dije, ¿no? A los años 1800 y pico. Este es un análisis que hizo un profesor, ya tengo el nombre por acá, lo voy a explicar también. La fuente se llama La ética de la responsabilidad, según Robert Spielman, y está analizado por el profesor Alberto Maestre en el 2008. Ese fragmento te voy a leer y te lo voy a explicar. Dice, presunción de responsabilidad. Y esto está literal, lo he sacado de ahí. Dice, que el político deba obrar según la ética de la responsabilidad significa, pues, para Weber, que es este sociólogo Max Weber, que el político debe evaluar sus actos sobre la base de las consecuencias. Pero en Bolivia no pasa eso, pasa lo opuesto. Se hacen las empresas, se hace la redistribución, se elevan impuestos, se abren más ministerios, secretarías, CERNAV, que vamos a meter a nuestros dirigentes a las, ¿cómo les dicen? A los movimientos sociales, que por más que no tengan capacidad, pero no, es el compañero, la compañera del movimiento social, pero no tiene capacidad, no importa, él tiene que ocupar el cargo porque hay que incluir a la gente, hay que hacer la diversidad. Así te cantan los socialistas. Entonces, ahí te estás viendo, no están analizando las consecuencias que tiene el meter a gente no capacitada a un gobierno de 10, casi 11 millones de habitantes. Seguimos. El político debe evaluar sus actos sobre la base de las consecuencias para el destino de la sociedad. Y debe, ¿por qué? Porque la clase que ellos se llaman clase política en algunos países, pero a mí no me gusta porque a mí me encantaría reducir el Estado, ¿no? Pero esta clase, entre comillas, esta casta política, lamentablemente dirigen destinos de la sociedad porque nosotros los habilitamos, los facultamos a través del voto. Y date cuenta que el voto de una persona que se preocupa por el país, que ha estudiado, vale lo mismo que el voto de la persona que no ha estudiado, que no se ha preparado, que solo vota porque, ¿te acuerdas? Como pasaba en la época de nuestros papás. Los políticos regalaban una bolsita de fideo, un bañador, este dato me lo dijo Alex Hamner, el economista con el que estuvimos hablando la anterior noche en el live, y regalaban así cositas y ponían feliz a la gente. Entonces, te das cuenta ahí cómo elegimos el voto de esas personas, vale lo mismo de alguien que quiere un mejor país o que quiere gente, que es lo correcto, es lo normal, no es pecado esto, hablar de ese tema. Entonces, por eso decimos que ellos dirigen el destino de la sociedad de alguna manera, con sus medidas políticas, económicas y sociales, lo que nos ha pasado en Bolivia, ¿no? Y debe, por lo tanto, sopesar, o sea, hacer como una balanza, así como que alzar las cosas, los pros y los contras de las decisiones. Continuamos. Esto continúa. Dice así.
debe sopesar los pros y los contras de las varias modalidades operativas que tiene a su disposición. Porque siempre va a tener las opciones, no sé, va a decir, nos endeudamos o no nos endeudamos. ¿Pedimos créditos al Banco Mundial o no pedimos créditos al Banco Mundial? ¿Pedimos créditos a China o no pedimos créditos a China? ¿Regalamos los recursos o hacemos algo equilibrado? Tampoco cuando, hablamos de ese tema de los recursos naturales, tampoco se trata de que yo sea muy angurriento y diga, no, si quieres explotar el litio tienes que darme el 80% y el 20% te lo ganas. ¿Quién va a querer venir a invertir con eso? Porque si en Bolivia hubiéramos tenido la capacidad de estos 19 años de socialismo, ya hubiéramos generado pues nuestra propia empresa sin necesidad que venga otra empresa con su maquinaria, con su capital humano, a explotar el litio. Otro fracaso del socialismo. Te hablan tanto de soberanía, de libertad, de independencia, que Estados Unidos, que la patria grande, pero ¿qué han hecho para tener independencia, soberanía real? ¿Han invertido en educación? No, se lo han robado con fondo indígena, con más ministerios, con narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué nos hablan de soberanía el socialismo? Sí, no vamos a tener la posibilidad de explotar el litio con gente de Bolivia, con los aparatos made in Bolivia y con la logística made in Bolivia, porque no hay. Y te hablan de soberanía, así de hipócritas son. Entonces, cuando el político, al no tener esta ética de la responsabilidad de la que nos habla Max Weber, va a cometer acciones por puro, quizás instinto, por puro interés económico o por complaciente de las masas o de lo que se llaman los gobiernos populistas. Y nos siguen vendiendo que es soberanía, que es la libertad del país, pero en los hechos no hay evidencias. Entonces dice, no hace los pros y no evalúa pros y contras de la siguiente decisión, pros y contras de endeudarme, pros y contras de ceder la explotación de litio a tal empresa. No lo hace. Si no está dispuesto a una de estas modalidades por motivos éticos, en ciertos casos debe transferir a otros su responsabilidad. Esto lo dice Max Weber. Si uno tuviera honestidad intelectual al gobernar el país y dice, no, en esta área yo necesito asesoría, y no por complacer a los movimientos sociales, al populismo, a las masas, que muchas veces son ciegas, pero gracias a Dios ya hay una mayoría silenciosa en Bolivia que podemos hablar de estos temas, porque ya nos hemos cansado de este modelo económico que ha fracasado. ¿Ya? Entonces, si no está dispuesto, como dice Max Weber, hablando del gobernante, a una de estas modalidades, en base a su ética, en ciertos casos debe transferir a otros su responsabilidad y decir, no puedo, y se acaba la historia, y no cometer errores que no va a tomar en cuenta las consecuencias de sus errores. No lo hacen, no hacen una autocrítica el gobierno, y eso es lo que Hayek decía, la fatal arrogancia. Por eso este año vamos a tener 500 empresas estatales más. Siguen insistiendo con el modelo sociocomunitario productivo, que no ha rendido frutos, que nos ha llevado a déficit, que nos ha llevado a solo 50 millones de reservas en el Banco Central, y a querer endeudarnos. No hay dólares, escasea la gasolina. ¿De qué nos están hablando? Y ahorita vamos a atacarle un poquito más. Entonces, este criterio de responsabilidad o presunción de responsabilidad también se transfiere a las personas de la siguiente manera. Y ojo que estamos hablando de este punto. Aspectos que generan el desarrollo económico, específicamente del punto 2 y del punto 4 que ya hemos visto. Entonces, esa presunción de responsabilidad en las personas es la siguiente. Dice, así también las personas estamos llamados a evaluar nuestros actos y sus consecuencias. Y esto lo especifico. El no asumir como válido, o en otras palabras decir, esto lo que voy a decir es mentira, que sería lo siguiente. La educación es para la superación personal. La educación no es para alardear, no es para mostrar tu título, no es para decir, oh mira, yo soy doctor, respétame,
O mira, yo soy tantos, tienes que... No. O mira, yo estoy aprendido del maestro de obras y ya soy mejor que él. La educación en sí es para la superación personal, es un orgullo individual que no es para alardear. ¿Por qué? Cuando lo asumes como esto, como válido, ves a gente, repito que siempre lo voy a atacar al Estado, gente que toma cargos y como vemos siempre se les suben los humos. O empiezan a hacer irregularidades, empiezan a malgastar o no hacer sus funciones correctamente. Entonces esa presunción de responsabilidad en los que nos gobiernan lamentablemente queda anulada. Y es por eso requisito fundamental que los que nos gobiernan tengan estos principios. Porque gente sin principios nos gobierna. Y por eso así nos está yendo de mal. ¿Ya? Dice, así también las personas estamos llamados a evaluar nuestros actos y sus consecuencias. Si no asumimos como verdadero o como válido que la educación es para la superación personal, y en consecuencia no logramos el objetivo de mejores oportunidades, o sea, yo al no capacitarme, al no educarme, al no mejorar en lo que hagan, lo que te digo, desde fabricar una ropa hasta emprender una empresa gigante, siempre va a triunfar el que sobresale por su competencia, por su calidad, etcétera, ¿no? Entonces, si no logro ese objetivo de mejores oportunidades, o sea, no asumo que la educación es clave para el enriquecimiento personal, las consecuencias de no asumir eso como válido van a recaer sobre mí. Y yo no puedo, si recae sobre mí, yo estoy sabiendo que tuve la oportunidad de hacerlo, no puedo ir y pedirle al Estado que, no, el Estado, papá Estado, tienes que hacer que mi sueldo suba. No, papá Estado, tienes que subsidiarme. No, papá Estado, tienes que bajar el precio, porque nada es gratis en esta sociedad. Siempre se mueve con dinero y con recursos real, con valor real. ¿Ya? Entonces, las consecuencias de no haber asumido como válido que la educación es para la superación personal caen sobre la persona y esta persona lo tiene que asumir como tal. Trasladándolo, ya esto como último, al ámbito gubernamental, si el gobierno se endeuda, tiene que haber un mecanismo que si esa deuda es para mal o lo roban o no saben invertir porque no saben economía, y nos endeudan hasta nuestros hijos, nietos, tiene que haber una responsabilidad de los autores materiales e intelectuales. Caso fondo indígena. Tendrían que estar todos pudriéndose en la cárcel, los del fondo indígena, pero están en sus domicilios y no han devuelto el dinero, han recuperado una parte nomás. Y como el fondo indígena hay 100.000 casos de corrupción en Bolivia, o de tráfico de influencias, todas esas cosas que hay en el gobierno por culpa de nosotros, que hemos permitido que se agrande el Estado, que agranden las instituciones, que haya secretaría de la subsecretaría, del ministerio, del viceministerio, del etcétera, del patito. Siempre va a haber corrupción y más gasto. Lo que yo digo el mancagasto, son los mancagastos que mantenemos por causa de no saber estas cosas. Entonces, ya para ir finalizando, volvemos a la diapositiva número 2. Los socialistas siempre dicen, no, debemos irnos no a la maximización del beneficio del capital o hacer rendir el capital lo más posible, sino tenemos que priorizar el desarrollo humano, la educación, y eso hemos visto esos dos puntos, y también hablan de salud y bienestar, ¿ya? Y esto partía de esto, de que no hay que tomar en cuenta los indicadores económicos, pero sí hay que proveer el bienestar, la calidad de vida y lo que han dicho que en Bolivia el buen vivir, ¿no? Esa mentira del buen vivir. Pero como te he demostrado, uno va de la mano del otro. No puede haber el buen vivir, el bienestar si no hay desarrollo económico. Y menos aún si no se tiene un capital humano excelente, porque eso es la verdadera calidad y en consecuencia va a haber verdaderos frutos. ¿Ya? Entonces, hablando de la salud y bienestar, ya hemos demostrado que sin desarrollo económico no va a haber capital humano y viceversa. Sin capital humano no va a haber desarrollo económico, sin la capacitación óptima, gobernantes óptimos, profesionales, etc. Entonces, en este modelo de liberalismo económico,
La salud y bienestar es un tema bien delicado, porque como te digo, en un modelo de liberal económico o capitalista, el Estado solo mantiene, y eso no me canso de repetirlo, salud, educación, justicia y fuerzas armadas, o las fuerzas de seguridad que vienen a ser policías y militares. Solo eso tiene que subvencionar, o decir, pagar nosotros como Estado, ya que los gobernantes solo administran el dinero de los bolivianos, porque ellos no generan dinero, y si lo quieren hacer lo hacen mal. Continúo, disculpas por la exageración. Entonces, dice, la salud, hablando, ¿no?, en este mismo criterio de responsabilidad que nos decía, ética de responsabilidad que nos decía Max Weber, la salud es resultado del cuidado personal, y eso lo sabemos. Si no nos cuidamos, por ejemplo, no sé, bebemos en exceso, etcétera, dañamos nuestra salud. Nos drogamos en exceso, dañamos nuestra salud, lamentablemente. No obstante, hay situaciones en las que llega la enfermedad y según la gravedad puede ocasionar gastos muy elevados de dinero, gastos muy altos. Que no sabemos, la enfermedad llega. Muchas veces sabemos que es por no cuidarnos, a veces el tema de los riñones, mucha gente en mi familia ha muerto por tema de riñones, diabetes, etcétera, ¿ya? Entonces, por eso es que el Estado, cuando es un modelo liberal, sí, cuida la salud, pero no lo va a hacer de una manera óptima, por más Estado capitalista rico que sea, porque para tener una salud óptima, un servicio óptimo, siempre se requiere dinero, valor. Nadie trabaja gratis. El mejor médico no va a trabajar gratis a menos que haga beneficencia en su tiempo libre, y esa es la solidaridad, pero que no tiene que obligarte el Estado. La solidaridad es una iniciativa individual, a criterio, a decisión propia de alguien que quiere brindar su servicio gratuitamente en salud o en lo que sea. O la solidaridad cuando las famosas kermés, es una voluntad, de manera voluntaria la gente se junta dinero para una causa, muchas veces de salud, y junta un dinero porque todo se mueve con dinero. Entonces, cuando te hablo de que el Estado, por más óptimo ejemplo de capitalista que sea, siempre la salud no va a estar en su nivel óptimo, y es por eso que con todo derecho y con toda razón surgen las iniciativas privadas de salud, hospitales privados, clínicas privadas, sanatorios, medicina prepaga, seguros de salud, etcétera. Y eso está bien. Es un Estado, sabemos que la salud nunca va a estar cubierta al 100% por más modelo capitalista que sea. Pero tampoco los socialistas te pueden decir, no, tiene que haber toda la salud, toda la salud tiene que estar cubierta. Lamentablemente no es así porque, como te digo, nadie trabaja gratis. Y hay que tener una salud adecuada, sí, eso es lo más digno para mantener el trabajo. Pero también ahí entra la responsabilidad que tiene cada uno, y esa es la parte difícil, ¿no? Hay tanto responsabilidad en formarte, en responsabilidad en ahorrar, si quieres crecer, en educarte, y también responsabilidad en cuidar tu salud. Porque es fácil, yo me voy de chupa una noche, me hago asaltar, porque me he farreado tanto, he mezclado bebidas, y yo no me importa lo que me pasa, con tal que no me muera, pero porque sé que hay un sistema de salud público que es gratuito, que es universal, bla, 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 que es gratis, pero no es gratis. En ningún Estado va a ser gratis, por más socialista que sea, a menos que te obliguen el Estado, ahí se coartan los derechos, ¿no? Le obligar a trabajar gratis a los médicos. Entonces, por eso este tema de salud es delicado, porque uno no sabe cuándo llega la enfermedad, te puede agarrar en curva, como también puede sanarte rápido, puede haber un movimiento solidario que nos caracteriza a los humanos, una kermés que ayude a juntar el dinero para el tratamiento médico, porque no es gratis. Incluso lo que se ha hecho en Bolivia, ¿no? El tema de los para curar el cáncer, eso está teniendo un gasto. Está bien que lo paguen la gente que menos tiene, pero tampoco se le puede pedir al Estado que cubra todo, porque no hay dinero, por más modelo capitalista que haya. En consecuencia, el Estado no tiene que abarcar así excesivamente el dinero, porque no va a haber nunca una cobertura al 100%. Ya va a depender uno de cómo se cuida y de los siguientes factores, por esos que son delicados, que son los siguientes. La salud es el resultado del cuidado personal. No obstante, hay situaciones en que llega la enfermedad y, según la gravedad, puede ocasionar gastos muy elevados de dinero. Así también puede la integridad física ser dañada por accidentes,
Un accidente no lo programamos. Lo que pasó hace unos meses aquí en La Paz, ¿se acuerdan? En una calle céntrica, un sujeto en estado de ebriedad atropelló a una abuela y a su nieta. Ahí te das cuenta, ¿no? Cómo es el estado fallido en el que tienes gente irresponsable. Son como monos con cuchillos. Un sujeto en estado de ebriedad ocasionó daños en la salud, daños económicos y hasta la muerte, daño a la vida de 2 personas inocentes, porque estaba conduciendo en estado de ebriedad. Entonces, para frenar esas actitudes, esas acciones nocivas en una sociedad, el Estado tiene que ir con todo el peso de la ley. Por eso te digo que el cuarta pata de la mesa del Estado es también la justicia. Así de simple. Pero no está pasando ni en Bolivia. Así es tan hipócrita nuestra justicia que todos se enojan cuando alguien reclama por unas tunas, pero para ya sabemos, un bio, un narco, etcétera, que está libre, no, la justicia no se arma así. El mismo presidente, no, que racismo, que discriminación, se valen de banderitas para hacer populismo. Pero los verdaderos delincuentes, los que atropellan, los que matan, los que violan, etcétera, están libres en las calles, lamentablemente. Estado socialista, 0 puntos, aplazadísimo, nunca más. Y así vemos diferentes situaciones. Entonces, por eso decimos que además la integridad física puede ser dañada por accidentes como por gente irresponsable que daña a la sociedad. Entonces, la prioridad del Estado es promover hábitos saludables y sancionar actitudes nocivas, externas e internas. Nocivas donde uno mismo se daña o nocivas donde hay un agente que te daña. ¿Qué pasaría si no controlan a los estudiantes de secundaria el tema de las drogas? No hay una policía que esté ahí firme, cuidando, protegiendo. Por eso también la seguridad es un eje clave del Estado en su medida justa. Y la gente se enferma. Va a ser más gasto de salud para el Estado, no para el presidente, no para los ministros, no. Porque ellos no generan dinero. Son nuestros empleados. Son nuestros funcionarios. Entonces ahí también vemos una ética de la responsabilidad de uno mismo, porque sabemos que ningún Estado va a cubrir al 100% el tema de la salud, por más capitalista que sea. Y ahí es donde empieza uno a cuidarse, a protegerse, a no excederse, porque es fácil, como te decía, yo me emborracho, no me interesa nada, me roban, me pegan, me asaltan, y tengo que ir al sistema de salud público y de paso quejarme de que no me ha atendido bien cuando yo ni siquiera he aprendido a cuidarme, y pido que el Estado me cuide. Es así. Y obviamente, caso aparte de lo que te dije arriba, las enfermedades, ¿no? Las graves, que eso ya es otra esfera. Y aún así el Estado no lo va a poder cubrir. Y si lo cubre, va a ser con dinero de otro lugar, ¿no? Es algo que podemos cuidarnos, alimentándonos. Bueno, hay un montón de eso. No es mi área, no es mi área para nada. Bueno, dice: para la salud de las personas y en consecuencia reducir gastos en salud pública estoy hablando, porque alguien si quiere enfermarse, si quiere vivir una vida como quiera, se droga, se alcoholiza cada fin de semana, sería mejor que así como gasta en eso y sabe que está dañando su salud, que vaya a atenderse a un centro de salud privado, porque el Estado, ¿de dónde va a sacar el dinero? Si el Estado sabemos que tiene recursos limitados y el verdadero que genera riquezas es el sector privado. Y entonces por eso otro argumento más para decir que cuando uno recibe su sueldo intacto, no tiene pagos elevados en impuestos, hasta puede ahorrar para tener mejor salud. Punto a favor del capitalismo, que va a generar más ingresos, más trabajo. Al no haber inflación, no haber emisión monetaria, el dinero vale más. Y a uno ya tranquilamente, sin necesidad de pagar un seguro de salud en la Caja Nacional de Salud, que es tan deplorable y tan ineficiente, puede ahorrar su platita sin que le descuenten y elegir otro servicio privado de salud, o una clínica privada o un centro de salud privado, porque tiene dinero. No le está quitando el Estado a la fuerza, no hay emisión monetaria, en consecuencia no hay inflación. Ven cómo se va acomodando el mercado, porque siempre que te vienen quitando, creas un desequilibrio en esa dinámica del mercado de intercambio de libre oferta y libre demanda.
Y te hacen creer lo que digo siempre, ¿no? El Estado te rompe los pies y sin que te des cuenta te rompe los pies, y para hacerte creer que te ayuda te regala las muletas cuando en realidad te ha roto los pies. No, pero el Estado es bonito, me estás regalando las muletas. Esto lo hablo en sentido metafórico, ¿no? Bueno, dice, reducir gastos en salud. Esto va acompañado de la superación personal y la responsabilidad, porque así como vemos que vecino Juanito Pérez, de tanto tomar, ha perdido su trabajo, ha dañado sus riñones, tiene sífilis, no sé, y veo yo el caso, la experiencia, entonces decido, no, esto no va a tener resultado, en el futuro me va a generar más gastos, el Estado no cubre la salud por más capitalista que sea. Ya uno va tomando sus decisiones. Nuevamente tenemos ética de la responsabilidad, que es lo más difícil para aprender a nosotros, lo que más nos cuesta como seres humanos, por más adultos que seamos. No podemos pedir al Estado, ¿no? Bueno, basta de eso, ¿no? Dice, va acompañado de la superación personal y de la responsabilidad con uno mismo, resultado del aprendizaje, ¿no? Todavía los seres humanos aprendemos de nuestros errores, a excepción de los socialistas que van a seguir abriendo empresas públicas que no aprenden de sus errores. También existirán personas que opten por sistemas de salud privados, ¿no? Es esto así de sencillo. Yo creo que con esto es suficiente por el día de hoy. Entonces, tener un modelo económico nuevamente con estos fundamentos, con estos datos, que promueva la libertad económica de las personas, que promueva la eficiencia del gobierno, un Estado más chico y con menos gastos, es óptimo, es clave para un desarrollo económico. Lo escuchaba hoy día a este economista que siempre me gusta citarlo, al Alex Humner, que lo pueden buscar en TikTok, el modelo de Paraguay. Igual un país idéntico a Bolivia sin salida al mar, Paraguay. Y creo que tiene menos de la mitad del territorio, casi que creo que es el tamaño de Santa Cruz y la mitad de Beni, o por decirte Beni y Pando, es de ese tamaño Paraguay. Igual no tiene salida al mar, igual es en territorio es más chico que Bolivia. Y búsquenlo en Google, cómo ha funcionado el modelo cuando hay libertades económicas, cuando hay menos Estado que hace injerencia en el comercio de las personas. Cuando no se gasta así a mansalva el dinero en empresas públicas, en acomodar a la gente, al amigo, al primo, al amante, en puestos de gobierno. Ese es un gran ejemplo, así en Sudamérica, un vecino nuestro, Paraguay. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención a los que se han quedado. No pude leer algunos comentarios, voy a leer alguno que si pueda. Tratamiento de hemodiálisis es seguro del SUS. Claro, es gratis para las personas, pero también eso no lo termina pagando otra persona, entonces no queda otra que cuidarnos los riñones. Es lo que más se enferma en Bolivia, la gente, ¿no? Especialmente los más trabajadores siempre les afecta los riñones, porque están muchas veces expuestos al frío, etcétera. Eso también depende, cuidarnos, pero no se sabe, puede llegarme a mí, cualquiera. Bueno, no hay muchos comentarios, pero gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Dios mediante, nos vemos el sábado, que ya no son clases. Las clases son los lunes y los miércoles, acá en TikTok. Los que quieren el libro y que les comparte este material, me mandan un mensaje al privado con la palabra libro, y se envía ahí. Y la grabación completa de estos lives están en YouTube, en esta página que dice Bolivia Toda, en YouTube. Ahí también se sube todas las grabaciones completas del live. Muchas gracias por su atención.